Buenos días a todos. Estamos comenzando el almuerzo del 21 de agosto con una incorporación de un nuevo socio y la visita de un distinguido orador que nos va a ilustrar sobre temas que mucho nos preocupan a todos. Vamos a comenzar saludando a la bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Pueden tomar asiento. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del miércoles 21 de agosto de 2024 nuestro amigo Jorge González Huelgaray. El orador de la fecha es el economista licenciado Ricardo Arriazu, quien disertará sobre la economía en un momento de transición. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Le damos una muy cordial bienvenida al nuevo socio Federico Bartfeld, quien se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria. Federico se incorpora como socio activo en la clasificación Diplomacia, Servicio Exterior. Su padrino rotario es nuestro presidente. Participan de la mesa de cabecera el expresidente Alejandro Marolda, los socios Gustavo D'Agostino, Sergio Crivelli, Miguel Maxwell, Eduardo D'Alessio, Daniel Llambías y Carlos Bastanchuri. Nos acompañan también el EGD y presidente del Comité de Membresía del Distrito 4895, Vicente Rocasalva. Especialmente invitados nos acompañan Raúl Duarte, invitado por Antonio Marín. Rudy Bogiano, invitado por Alfredo Rodríguez. Agustín Roca y Plácido Martínez Sobrado, invitado por nuestro presidente. Contamos con la presencia de Brenda Nuciari y Silvia Granja, presidente y socia respectivamente del Rotary Club de San Nicolás, y Marcela Prunes, del Rotary Club de Catedral Sur. En una mesa especial contamos con la presencia de periodistas de los siguientes medios: Radio Mitre, La Nación, Clarín, Infobae, Ámbito, Perfil, Página 12, El Cronista, Radio Rivadavia, MDZ, Noticias Argentinas, CNN Radio, Prensa de Cancillería y SC Comunicación. Amigos, les recuerdo que el Instituto Argentino Roca realizará el próximo martes 27 de agosto a las 18:30 vía Zoom la conferencia Los Hombres de Roca, General Dr. Benjamín Victorica, a cargo del Dr. Miguel Ángel de Marco. Les informo que la Asociación de Damas del Rotary Club de Buenos Aires, ADARBA, convoca a los socios y amigos al evento musical que se realizará el 29 de agosto a las 19:30 en la Fundación Quirno. En esta ocasión se escuchará a los cantantes líricos del Teatro Colón, Constanza Castillo y Gastón Olivera Wexler, quienes interpretarán arias y dúos de ópera y canciones del repertorio popular. Lo recaudado será destinado a impulsar la obra becaria. El próximo miércoles 28 no tendremos orador, por lo que será una reunión rotaria. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club Buenos Aires. Ahora procedemos a la entrega que va a realizar la incorporación del nuevo socio. Adelante, Jorge, por favor. Bien, antes de proceder a la fórmula, quiero comentarles como padrino la satisfacción que tengo de que se incorpore Federico Bartfeld. Acá hay una cuestión hereditaria. Su padre, también Federico Bartfeld, embajador también, fue un distinguido socio de nuestro club hasta el año 2009 en que falleció, y todos lo apreciábamos realmente a Federico, y ahora viene esta amistad conmigo que es una amistad hereditaria, porque primero fue con el padre, ahora es con el hijo, así que la genética está en su apogeo con esta incorporación.
Y vamos ahora a proceder a la fórmula. Señor Federico Alejandro Bartfeld, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros de que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Vamos ahora a darle lo que nosotros llamamos la galleta. Adelante, Federico. Gracias. Ya estrenando. Bueno, con la galleta no andamos por el mundo, pero sí con el pin, que es tan chiquito, y esto nos abre muchas puertas. Cuando menos nos esperamos, aparece algún amigo rotario por el mundo. Ahí está. Muy bien, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jorge, por este honor y muchas gracias a todos los presentes por haberme aceptado. La verdad es para mí un honor estar ingresando a esta augusta institución y saber que también mi padre tenía tantos amigos que hoy me comentaban que lo extrañan y que me hablaban de la gran persona que él era. Así que espero hacer honor también al apellido y poder hacerme amigos de todos ustedes y que tengan las mismas palabras de aprecio que le han dado a mi padre. Le decía a Jorge, un poco en broma, que sinceramente los niveles del Rotary no son tan altos ahora que me aceptan a mí como socio, pero bueno, son tal vez consecuencias de las épocas en las que transitamos. Hace poco he sido también ascendido a la categoría de embajador dentro de la carrera diplomática, así que esto lo tomo como mi primera condecoración. Así que muchísimas gracias a todos por aceptarme. Bueno, y espero hacer honor a ser un buen socio que brinde todo lo que pueda a la sociedad. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Ricardo Arriazu, economista, completó estudios de grado y posgrado en las universidades de Tucumán, Cuyo y Minnesota, es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina, integrante del Foro Iberoamérica, ha sido asesor de empresas y gobiernos y representó a la Argentina ante el directorio del Fondo Monetario Internacional y en el grupo de los 20. Es socio fundador del estudio Arriazu Macroanalistas, fue integrante del directorio de empresas en Argentina, México, Estados Unidos y Portugal, ha disertado en distintas universidades, entre ellas Harvard, Chicago, Bocconi y Johns Hopkins, y es además autor de más de 40 libros y artículos. Doctor Arriazu, es un placer escucharlo. Muchas gracias por esta nueva invitación. Al igual que los economistas clásicos,
Yo creo que es imposible separar la economía de la política de la sociología. Los economistas clásicos miraban la gran dinámica. Es imposible hacer un programa económico sin ver las consecuencias políticas y sociales. De la misma manera que es imposible hacer un programa político sin ver las consecuencias económicas. Creo que uno de los errores que se cometió es en separar las tres carreras. Hoy en día tenemos especialistas en cada una, pero que no entienden qué está pasando en el resto. Y creen que pueden hacer ejercicios de laboratorio. Mi charla de hoy va a ser conceptual. Voy a dejar para las preguntas los detalles. Y voy a usar algo que también aprendí con el tiempo, que no solo las políticas económicas son importantes, sino las instituciones y la historia. Yo comienzo últimamente mis charlas contando que a principios del siglo XX, Argentina tenía un ingreso por habitante 3 veces superior al promedio mundial. Y hoy tiene apenas 1 vez. El mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Con todos tipos de políticas económicas, de gobierno, algo hicimos muy mal. Yo podría pasar mucho tiempo tratando de dar mis explicaciones de qué creo que hicimos mal, pero últimamente digo, mire, prefiero saber qué hicimos bien entre 1870 y 1900 para que un país de 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos, de golpe se convirtiera en el milagro económico del mundo, trajera 8 millones de inmigrantes netos, la mitad de todos los capitales que salían de Inglaterra, y realmente éramos la envidia del mundo. En mi modesta opinión hicimos 3 cosas importantes. Primero, una constitución basada en propiedad privada, iniciativa privada, derechos y obligaciones, que gradualmente nos fuimos olvidando. Una justicia relativamente independiente, con leyes relativamente estables, y la inserción en el mundo. Y lo digo porque creo que tenemos que repetir exactamente lo mismo. Es interesante, en el primer discurso del presidente en marzo, el primer tema que tocó fueron estos 3 temas. Y los primeros puntos del Pacto de Mayo lo incluyen. Acá no estoy haciendo un juicio de valor con respecto al presidente, a sus políticas, estoy hablando puramente de las cosas que yo creo que son importantes. Hay gente que dice, no, bueno, pero en 1870 Europa estaba muerta de hambre y Argentina era un país vacío. Sí, es cierto. Pero en el mundo todavía hay hambre, ya no será en Europa, ni siquiera en China, pero el mundo necesita energía, necesita minerales, necesita industria del conocimiento, cosas que Argentina puede proveer. Y por lo tanto, Argentina tiene que ver hacia dónde va. La mejor política exterior, en realidad, es qué puedo vender y a dónde. Y no es lo que yo quiera. Estoy peleando todo el tiempo con un tratado de libre comercio con Europa por la agricultura. Europa tiene una población que está bajando y envejeciendo, y está sobrealimentada, y lo tiene, digamos, como adorno al campo. Pero la India, el este de Asia, Pakistán, África, parte de América Latina, tienen necesidad. La segunda cosa importante en Argentina
es que si ustedes toman desde el año 80 para acá la tasa de crecimiento del PBI, tenemos 19 años negativos y con este año van a ser 20. No hay país en el mundo que tenga esta volatilidad. Cada año de crecimiento negativo es un año que no solo baja el bienestar de la gente, sino que afecta la rentabilidad de la inversión, por lo tanto afecta la inversión, por lo tanto afecta el crecimiento de mediano plazo. Argentina tiene un promedio desde el 80 de crecimiento, un mísero 1,8%, apenas superior a la población. Y en los últimos 12 años tiene una caída del ingreso por habitante. O sea, somos pobres en un país que podría ser rico. La pregunta es, ¿por qué? Y cuando ustedes comparan la evolución del PBI con lo que nos pasa en el sector externo, van a ver que cada año que tenemos caída de actividad es porque tuvimos una crisis del sector externo. Entonces hay gente que dice, esto es consecuencia de que tenemos un problema estructural de falta de divisas. Hay un solo sector que produce divisas, que es el campo, y todo el resto de los sectores cuando crecen necesitan divisas. Y de ahí vinieron las políticas proteccionistas, que lo único que hacen en realidad es nos llevan más a la pobreza. La gente no entiende que el proteccionismo no lo paga un extranjero. El proteccionismo lo paga siempre otro sector de la Argentina. Cuando ustedes comparan importaciones sobre PBI, bajamos del 50% al 10%. ¡Qué éxito de la sustitución de importaciones! Y cuando miran exportaciones, bajamos del 50 al 8%. Eso cualquier economista se lo dice enseguida. Hemos generado una estructura productiva absolutamente artificial y en lugar de hacer las cosas en las cuales tenemos ventajas comparativas, nos dedicamos a hacer las cosas que alguien dijo, proteger esto es bueno para el país. Pero cuando uno comienza a mirar más en cuidado los déficits externos, y acá voy a volver a mi primer título, el único título en Argentina, cuando yo estudié economía había que ser contador, por lo tanto mi título en Argentina es contador. La cuenta corriente de la balanza de pago es una identidad contable, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Si gasto de más tengo déficit, si gasto de menos tengo superávit. El país tiene déficit porque gasta de más. Y dentro de eso hay un sector que cree haber inventado la piedra filosofal, que es el sector público, que dice, aumentamos el gasto público, tenemos déficit, no hay ningún problema, somos todos ricos. ¿Cómo no se dieron cuenta los otros países? Miren qué fácil, digamos, sin ningún sacrificio podemos ser ricos. No, eso es lo que generan los déficits externos. Y luego hay otra identidad contable, que es la variación de reservas. La variación de reserva es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que yo emito de origen interno. Si la gente quiere 10 y yo emito 0, la única manera que tengan los 10 es que me vendan dólares. Y si la gente quiere 0 y yo emito 10, van a destruir los 10 perdiendo en el sector externo. Por lo tanto, para evitar las crisis externas, lo que hay que hacer es no hay que gastar de más y no hay que emitir de más. Punto. Y se acabaron las crisis externas. Solamente eso eleva la tasa de crecimiento de Argentina al 3,5% por año. Solamente evitando lo negativo. Pero como el negativo también me mejora la rentabilidad de las inversiones, aumenta la inversión, con lo cual, sin hacer nada,
Argentina podría crecer 3,8% solamente siendo prudente. La pregunta es, ¿cuánto podríamos crecer si usáramos el potencial energético? Mi cálculo es que tenemos recursos por 13 veces el PBI. Noruega tiene 2 veces. Si usáramos el potencial minero, si usáramos el potencial agropecuario dejando de castigar al campo, si usáramos el potencial en industria del conocimiento. Y podría agregar turismo, que tenemos un gran potencial, pero a los argentinos nos gusta el agua caliente. Por lo tanto, el sector turismo va a crecer, pero siempre va a ser deficitario, digamos. Entonces, con todo eso, Argentina podría realmente pasar a crecer 5% por año. Y las maravillas que hace crecer al 5% por año son notables. Podemos resolver los problemas de la vivienda, podemos resolver los problemas de los jubilados, que por supuesto hay que hacer cambios estructurales, podemos mejorar la pobreza, pero hay que hacerlo. Ahora, el otro tema argentino es la inflación. Argentina tiene una de las tasas de inflación acumulada más grande del mundo. Si tomamos desde el 80 para acá, estamos en el 6º lugar en el mundo. La inflación es una estafa. Voy a agregar, la devaluación es una estafa. El confiscamiento de depósitos es una estafa. La primera vez que me estafan me sorprendo. La segunda vez que me estafan me trato de proteger. O sea, primero me enojo, primero me sorprendo, después me enojo y después me trato de proteger. ¿Cómo hizo Argentina para protegerse? Y teniendo los ahorros afuera. En Argentina tenemos 15 puntos del producto en ahorro financiero, en el exterior tenemos más de un producto entero. ¿Es porque somos malos patriotas? No, porque estamos hartos de ser estafados. El que crece en Argentina fue siempre estafado. El problema es que la inflación, que hay que destruirla antes que nos destruya, pues como ya nos destruyó, conlleva a otros problemas. Cuando el gobierno ve que me quiero proteger, ¿qué me dice? Ah, no, así no vale. Quédate piola para que te estafe. Control de cambios. Y yo tengo que tomar la decisión de si algo ilegal para protegerme de algo que es de alguna manera inmoral. Y la mayoría de la gente toma la decisión de protegerse. De esa manera yo voy a la segunda etapa. El gobierno me pone impuestos para financiar gastos públicos improductivos. Entonces la gente dice, no, esto está mal. Y aparece la evasión. Después pone restricciones arancelarias. Entonces la gente dice, no, pero no me deja competir. Entonces aparece el contrabando. Y después puedo llegar a justificar el robo y puedo llegar a justificar el asesinato. O sea, lo que estoy tratando de decirle es cómo uno comienza a destruir lo que es el tejido social y las bases de una sociedad. Comienza con una cosa sencilla como la inflación, pero comienza a atacar todo. Y entonces todo lo que la civilización construyó a lo largo de milenios se destruye en un periodo muy corto de tiempo. Entonces nosotros tenemos que volver a construir esas cosas. Y para hacerlo hay que comenzar eliminando la inflación. ¿Cómo se elimina la inflación? Yo
últimamente me presento, soy el gallego que va de contramano, o libertador. O sea, que significa que mi posición es bastante contraria a la de la mayoría de mis colegas, muchos amigos. Argentina es una economía bimonetaria. El peso se utiliza para pequeñas transacciones, para pagar impuestos y para pagar sueldo y para medir la inflación. Y el dólar se utiliza para todo el resto de la economía y es la verdadera unidad de cuenta en la mayoría de las transacciones. A mí me enseñan en la universidad que para parar la inflación, que supuestamente es un fenómeno monetario, tengo que dejar de emitir. Pequeños comentarios. En la mayoría de los países es un fenómeno monetario. Conceptualmente, en realidad, es el mecanismo de ajuste del mercado de la unidad de cuenta. O sea, la que se utiliza para medir todas las cosas. Como la mayoría de los países usa su moneda como unidad de cuenta, entonces es un fenómeno monetario. Y para parar es muy sencillo. Hay que dejar de emitir y para dejar de emitir hay que eliminar el déficit fiscal. Pero en Argentina, si yo hago eso y de golpe la gente se asusta, sale corriendo y va a comprar dólares y sube el dólar, ¿qué cree que le pasa a los precios en la Argentina? Suben automáticamente. Entonces, no basta con estabilizar el peso. Mientras el dólar sea unidad de cuenta, hay que estabilizar el dólar. ¿Y cómo se estabiliza el dólar? Comprando y vendiendo. El gobierno. Pero eso es artificial. No, no es artificial. Es artificial si yo tengo un déficit fiscal, porque un déficit fiscal me va a generar un déficit externo y a la larga voy a explotar. Si no tengo déficit fiscal, no voy a explotar. Cuando el dólar deje de ser unidad de cuenta, me importa un pepino que le pase al dólar. Eso es lo que pasó en Israel. Israel era una economía dolarizada, era una economía que casi dolariza a la Argentina, pero no lo dejaron políticamente. Su programa de estabilización fue, hago todo, pero además estabilizo el dólar. Y al cabo de 3, 4 años la gente se olvidó del dólar. Pero mientras duró, no. Todas las grandes hiperinflaciones europeas se pararon de la misma manera. Digamos, no sé si ustedes leyeron sobre las hiperinflaciones europeas, pagaban el sueldo 2 veces por día, digamos, eran miles de millones, y finalmente estabilizaron el tipo de cambio, pero para eso tenían que tener con qué, no había que tener déficit fiscal. Por eso, en el actual programa, es un programa de 2 anclas. Y nuevamente debo decir, para mi sorpresa, porque yo tenía otra información, cuando anunciaron el programa de 2 anclas, dije, acá hay alguien que piensa. No sé quién es, a alguien subestimé, digamos, pero hay alguien que piensa. Para bajar la parte fiscal, el presidente dijo eliminación total del déficit, incluyendo intereses. Una sola ventaja. En la mayoría de los países el ministro tiene que convencer al presidente. Y los presidentes se resisten. El plan austral, Surruil convenció a Alfonsín y Alfonsín rompió el equilibrio en 2 meses. Menem duró más tiempo, pero en el segundo mandato lo rompió. Bueno, acá en teoría es el presidente el que quiere eliminar el déficit fiscal. Y si el ministro no lo quiere, lo corre al ministro. Eso es una ventaja. Y hasta ahora está funcionando. La segunda parte, la parte cambiaria, es un programa tipo década del 60. Alzogaray, Krieger, Bacena. Un salto cambiario y luego relativamente estable. Y esa relativamente estable es la clave del programa.
Y eso es lo que todo el mundo se queja. Pero esa es la clave del programa. Porque si yo muevo ese 2%, todos los precios suben. Y las tarifas que dan en dólares automáticamente suben. Y después las empresas van a decir, me subió el costo y automáticamente suben, entrando en lo que yo llamo la calecita de precios relativos. Si ustedes, yo le preguntaba el año pasado, ¿el tipo de cambio oficial estaba adelantado o atrasado? Todo el mundo me decía atrasado. ¿Y las tarifas? Atrasadas. ¿Y el salario? Atrasado. Pero la economía solo fija precios relativos. Si está todo atrasado, ¿cuál está adelantado? Lo que la gente llama atraso es con respecto a su aspiración, que es su máximo precio relativo histórico. Pero la suma de las aspiraciones da 3 veces el PBI, lo cual es una imposibilidad. Pero lo intentan. Todo el mundo intenta tener ese precio relativo. Entonces comienza con el tipo de cambio, después vienen las tarifas, después vienen los salarios, después vienen las empresas, y ahí aparece el economista y dice, atrasaron el tipo de cambio, hay que volver a devaluar. ¿Ok? Y si hacemos eso, van a volver a subir toda la calecita de precios relativos. Entonces, ¿es duro? Es duro. Pero claramente no hay otra alternativa, pero el programa tiene que ser consistente, si no vuela por el aire. Y la competitividad. Sí, cayó el tipo de cambio real. Ahora, si el tipo de cambio fuera la solución de la competitividad argentina, ya les dije, nosotros somos el 6º en el mundo en devaluación. Competitividad es que el que compita con el exterior gane dinero. Y para eso hay que mirar toda la estructura del balance. No solo el precio relativo, insumos, cosas. Está el costo laboral, los impuestos al trabajo, la industria del juicio, la falta de productividad. Está el costo tributario, 40% de recaudación, pero con la evasión que hay, el que paga 60% y compite con Corea con el 30%. Está el costo financiero, 2.500 puntos de riesgo país. Está el costo de las regulaciones. Cada etapa tiene una regulación que me da un costo. Está el costo de la falta de infraestructura. Por eso todo programa tiene que tener 2 partes. La primera, antiinflacionaria, sector externo, y la segunda, reformas estructurales. Argentina intentó en el pasado la primera, nunca hizo la segunda. Ahora se aprobó un pedacito, pero falta mucho. Y si no se hace la segunda, esto no dura. Porque tarde o temprano van a aparecer los problemas de vuelta. Entonces, Argentina tiene una tarea grande. Nada más que para terminar, actividad económica. Una devaluación es un impuesto. Los pesos que ustedes tienen valen mucho menos. Esta última devaluación costó 81.000 millones de dólares los tenedores de peso. 15 puntos del producto. Y además el gobierno hizo un ajuste fiscal de 6 puntos del producto. O sea, le sacó a alguien 6 puntos del producto. ¿Cómo diablo no vamos a tener caída de actividad económica? Ese es exactamente el programa. Digamos, es exactamente lo que pidieron. ¿Ok? Ahora, da la casualidad que este año tenemos un evento que en el 2002 no hubo, que es el fin de una sequía. No, hubo un fin de sequía, aumentó el valor de la cosecha, digamos, sí, vino la chicharrita, no fueron los rendimientos óptimos, pero los cálculos que yo hice es que aumentó 11.000 millones de dólares el valor de la cosecha. Esto implica que todo el primer programa de ajuste es recesivo diciembre, marzo. Y el segundo es expansivo abril en adelante. Entonces, nuestra proyección a principio de año. Perdón, le olvidé decir. En diciembre nosotros hicimos la proyección de inflación para el año
bajo que el gobierno cumpla con el programa. El fondo decía 250, el REM, o sea, la encuesta de los economistas, 240, nosotros decíamos 140. Ahora el fondo dice 150, el REM dice 140 y nosotros decimos 120. Todos los meses viene casi idéntico a lo proyectado con ese razonamiento. Bueno, en actividad, nosotros decíamos, actividad va a tocar piso, el PBI en marzo. El consumo va a tocar piso entre mayo y junio. PBI tocó piso en marzo, digamos, consumo tocó piso en junio. Julio es un buen mes, pero cuidado. Esto es como el clavadista que dio la vuelta, pero todavía está bajo el agua. No abra la boca. Eso implica que la tasa interanual es todavía negativa y va a ser negativa como mínimo hasta octubre. Pero en teoría ya dio vuelta. ¿Qué puede ir mal? La política. En el corto plazo, la política. Y la política se tiene que reflejar en un flujo. Si la gente por cualquier motivo de golpe dice, no, salgamos corriendo, los pocos pesos que tiene lo va a querer convertir y eso me vuelve a generar recesión y me hace subir la brecha. Entonces, es fundamental no cometer errores. En junio cometieron un error por la obsesión con un problema que no existía, que era la famosa bomba de las LELIQs. Es un problema que no existía, no entienden contabilidad. ¿Cómo pueden hacer un balance del Banco Central sin ajuste por inflación con 300% de inflación? Es incomprensible, incomprensible. Pero los llevó a cometer errores. Ahora ya no pueden cometer ese error. Y la segunda es que realmente haya problemas políticos en el Congreso y por lo tanto la conclusión es, están comenzando el camino de lo que hay que hacer, relativamente en la dirección correcta, los resultados son los esperables, pero todavía queda mucho camino por andar. Hay muchas cosas para hacer y eso requiere que todos los argentinos participen de ese esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Arriazu, usted casi ya contestó esta pregunta, pero me llega, y es en qué medida las peleas que hoy se observan en la interna de La Libertad Avanza puede perjudicar justamente el plan económico del presidente Milei. A ver, yo no soy experto político. Está claro que me sorprende que 8 meses después el presidente siga con un apoyo importante, a pesar de que cayó el salario real, cayó el empleo, cayó actividad económica. Eso para mí tiene que ver con que hubo hartazgo en la sociedad argentina y están dispuestos a darle tiempo. Pero para eso todo está basado en esperanza. La gente espera que vaya mejorando de a poco, que baje la inflación y que suba actividad económica. Si eso no pasa, vamos a tener un problema político. Que se peleen dentro del Congreso, en este momento yo creo que es lamentable, pero que no afecta mucho la economía. ¿Por qué? Ya pasaron, digamos, los decretos y la ley de base. Sí, el Congreso quiere ahora aumentar el gasto, quiere poner plata para la educación y para los jubilados. Está claro lo que va a hacer Milei, lo mismo que hizo en marzo. Para decir, ok, ustedes quieren eso, o le bajo otros gastos. ¿Ok? Digamos, el equilibrio fiscal es la base de todo. Eso ya se lo hizo en marzo, cuando no le aprobaron la ley. Que la gente corra. ¿Y cuál es la alternativa? Digamos, ¿existe la posibilidad que lo saquen al presidente en este momento? Poco probable. Digamos que, entonces, yo diría, por ahora no veo, digamos, es lamentable, no contribuye para nada. Digamos, que el propio Partido Libertario, digamos, esté peleándose internamente es una locura. Pero yo creo que por ahora no influye demasiado.
Si el ajuste fiscal y monetario muestran avances, ¿por qué el riesgo país no baja de 1.500 puntos? Muy bien. El riesgo país es la contrapartida de confianza o desconfianza. El capital no tiene nacionalidad, el capital va donde está la mejor tasa de retorno ajustada por riesgo. En este país, por las regulaciones, la tasa de retorno es bajísima, y en un país que defaultió 9 veces, a veces cantando el himno nacional, el riesgo es altísimo. Los únicos capitales que entran son en los sectores que son dinámicos, energía, y en el resto los argentinos sacan de 20.000 a 30.000 millones de dólares por año. Obviamente el de afuera quiere ver. En el error que cometieron en junio, que fue bajar demasiado rápido la tasa de interés, dejaron demasiada plata suelta, eso hizo subir la brecha e hizo perder reserva cuando venían ganando muchas reservas. Entonces, a partir de ahí, tomó una medida de cambiar política monetaria y cambiaria. Una de ellas es que todos los pesos que yo emito por comprar divisas lo puedo vender en el contado con liquidación, supuestamente para eliminar la emisión. Usted se da en cuenta que lo que eso hace es aumentar la oferta del contado con liquidación y baja la brecha. Y el de afuera dice, pero están usando mi plata para defender al peso y entonces no me van a pagar a mí. Absolutamente falso. Ya le dije que la variación de reserva no tiene nada que ver, es un fenómeno monetario, pero ellos tampoco lo entienden. Entonces, lo importante es que ahora comiencen a ganar reservas. Caputo dijo que me van a ganar 700 y vienen ganando todos los días. Entonces, la respuesta es, ¿cómo puede ser que vengan ganando? Muy sencillo. No están emitiendo crédito interno y está creciendo la demanda de pesos. Entonces, mi cálculo es que si todo anda bien, de acá hasta fin de año van a comprar 6.000 millones de dólares de reserva. Y eso hace caer el riesgo país. Pero hasta que no se vea, no va a caer. Doctor, la siguiente pregunta es sobre el tema del cepo. Sí. Si usted coincide en postergar la salida del cepo y qué condiciones se necesitan justamente para salir de ahí. Ok. Yo soy absoluto enemigo del cepo. Yo quiero un mercado absolutamente libre para las transacciones, que el que quiera comprar, compre, que el que quiera vender, venda, y que haya un solo tipo de cambio. Estable. ¿Ok? No, digamos, libertad cambiaria no significa que el tipo de cambio fluctúe. Cuando vino el programa, las reservas netas eran 11.000 millones negativas. Y había 40.000 millones de dólares de importaciones no pagas. Si hubieran abierto el cepo y flotado, habríamos tenido hiperinflación automática. Las únicas 2 hiperinflaciones en la Argentina fue cuando hicieron exactamente eso. Cuando decidieron flotar sin reserva y sin confianza. Por lo tanto, mi posición es, por más que odio el cepo, no se podía levantar. Segundo, ¿se puede levantar ahora? Todavía no. ¿Cuál es mi posición? Hay que ir levantándolo de a poco. Todos los días una medida que me vaya facilitando. Y la están tomando todos los días. ¿Eso hace que impida el crecimiento? No. Cuando se creó el Fondo Monetario, el convenio de Bretton Woods, Europa no se puso de acuerdo con Estados Unidos. Entonces, en el convenio hay 2 artículos. Artículo 8, lo que aceptan la libre convertibilidad, y el artículo 14, temporal. 1958, 12 años después, solamente 10 países tenían libre convertibilidad. Y el mundo había crecido como loco. Eso implica que crecer se puede. Creceríamos mucho mejor sin cepo. En septiembre bajan el impuesto país al 10%. ¿Con qué recursos se debería equilibrar el programa al dejar de percibir ese impuesto? Ok. La recaudación impositiva frente al nacional, frente al promedio histórico, cayó 3 puntos del producto. Los 3 puntos que cayó son por eliminación de la ganancia, por la recesión y por la sequía. Ahora han vuelto a poner ganancia. Yo no computo
ni el blanqueo, ni la moratoria, ni el pago anticipado, porque es por una sola vez. Jamás tendría que computarlo. ¿Ok? Entonces, eso me va a aumentar más o menos 1,5 puntos del producto, la recaudación. Con el fin de la sequía y con la reactivación que se comienza a ver. El impuesto país es un poco más de un punto del producto. Lo que estamos haciendo, o sea que ese no tiene un problema. A menos que el Congreso venga y diga aumento el gasto, digamos que lo va a vetar. La pregunta y el cálculo que nosotros estamos haciendo es si va a alcanzar para algo más. Y ese algo más es un poco de baja en retenciones. Y eso hay que verlo. Digamos, en teoría sí, pero no hay que tomar ninguna medida sin estar seguro que se va a dar eso. Doctor, acá me llega una pregunta que está relacionada al tema de la pobreza, ¿no? La relación de la economía, la política y la pobreza, y es si el gran impacto social y aumento de la pobreza que se ha producido este año está justificada para resolver el tema económico. Ok. Hay diferentes maneras de medir pobreza. Argentina es claramente mucho más pobre. Hay un indicador que yo uso, que es muy interesante, que es la información de FAO sobre el consumo de alimentos. Argentina, más o menos, consumía 3.300 kilocalorías por día. En la crisis del 2002 la bajó a 2.900. Volvió a 3.300 y ahora está en 3.250. Lo cual implica que de alguna manera los planes sociales, que no se miden en la pobreza, tuvieron una función. Cuando la gente dice hay que mejorar el tipo de cambio real, está diciendo hay que bajar el salario. Es exactamente el inverso. Entonces es gracioso porque dice, mira, cayó, aumentó la pobreza, pero hay que mejorar el tipo de cambio. Están pidiendo exactamente lo contradictorio. Las medidas que tomaron claramente aumentan la pobreza. Dentro de los gastos es interesante ver qué pasó con la asignación universal por hijo, ¿okay? Que se aumentó. Que eso estaría explicando esto. Pero, dejando de lado, el nivel es catastrófico, horrible, digamos, insufrible, y hay que eliminarlo. Pero la única manera es creciendo. No hay otra manera. Hay que crecer, si no, no se puede eliminar la pobreza. Doctor, acá me hacen una pregunta que tiene que ver un poco con la historia, ¿no? Usted señaló lo que significaba la Argentina a fines del siglo XIX, principios del XX, y cómo cayó después. Y la pregunta que me hacen acá, si el responsable de todo eso no fue el peronismo. En realidad comenzó antes. Comenzó más o menos en 1905, hubo una caída de precios internacionales, después cayó la crisis, después nosotros, digamos, nos volvimos intervencionistas antes y populistas antes, hubo una gran caída en el peronismo, pero por eso dije, yo prefiero, digamos, no verlo, son 110 años de decadencia, 120, digamos, con todo tipo de gobierno. O sea, algo hicimos muy mal. Para mí, uno de los principales problemas fue el proteccionismo, el aumento del tamaño del Estado, la ineficiencia. Para mí esa es la razón de la caída de Argentina. Y esos son varios gobiernos. Doctor, usted señaló en un momento determinado de su charla de la necesidad de continuar las reformas para que este plan sea consistente. A su juicio, ¿cuáles son las más urgentes en ese sentido? Bueno, hay algunas que son corto plazo. Bajar la carga impositiva. El gobierno nacional tiene la mitad, la otra mitad son las provincias. Y para bajar eso hay que bajar el gasto público. Hay una parte de eso que va, ya se está haciendo. Las provincias no quieren hacer nada. ¿Okay? No quieren hacer absolutamente nada. Ese es un problema a negociar en el futuro. Pero eso ayuda. Ustedes recuerden, Corea tiene una carga impositiva de 30 puntos del producto, nosotros, el que paga 60. La segunda es la carga financiera.
Eso está comenzando a moverse, el crédito comenzó a subir más rápido que depósito. Pero deberíamos bajar, digamos, ¿cómo puede ser que Paraguay tenga 100 puntos de riesgo país? No tengamos 2.500. Bueno, porque Paraguay tiene disciplina fiscal, punto. Digamos, el resto, ahí. Tercero, hay que comenzar una a una con todas las regulaciones. ¿Cómo puede ser que cueste más traer la mercancía, los granos, del interior al puerto de Santa Fe que llevarlo de acá a China? Esas son todas las regulaciones que tenemos en el medio. Eso es lo que, digamos, supuestamente el Sturzenegger tiene que hacer. Luego el costo de la infraestructura. Al no tener infraestructura, todo es más caro. Acá dijeron, no lo va a hacer el sector público. Bueno, pues hay que asegurarse de que se haga. ¿Okay? Y por último, la reforma laboral, que incluye la reforma jubilatoria. Doctor, le hago la última pregunta. Usted en algunas de sus charlas, yo lo he escuchado, ha hablado de la historia de frustraciones en la historia económica y política de la Argentina. ¿Qué debería pasar hoy, ahora, para que esa frustración se convierta en algo concreto? Es decir, ¿cómo hacer para no perder nuevamente el tren del crecimiento? Mi economista jefe escribió un artículo que se llama El país de las oportunidades perdidas. Yo a veces en la charla al final digo, miren lo que podríamos ser. Y luego le digo, pero doy 20% de probabilidad. Hay un problema de falta de sentido común horrible. Digamos, para no meterme en el problema provincia de Buenos Aires contra el Río Negro, tomen Chubut. Chubut tiene en la meseta de Chubut posiblemente la mina de plata más grande del mundo. Y Chubut prohibió la minería. Donde no hay nadie. ¿Ok? Eso es falta de sentido común. Digamos, es como en este momento Colombia, digamos, prohibió la perforación de hidrocarburos cuando era quizás su principal fuente de exportación. Bueno, lo que tenemos que hacer es un poco más de sentido común. Digamos, yo dije soy el gallego de contramano. La mayoría de los economistas creen que hay que devaluar. Yo creo que no. Yo creo que si devaluamos, chao, se acabó todo el programa, se acabó mi ley, se acabó todo. ¿Ok? Pero hay que estar seguro que no le puedan doblar la mano al gobierno. Y mis cálculos dicen que si hacen las cosas bien hechas, no le pueden doblar la mano. Doctor Arriazu, muchísimas gracias. Gracias al pueblo. No sé si... Bueno, como se dice, no ha volado una mosca, y eso yo creo que refleja absolutamente todo. Así que le quiero entregar como recuerdo al licenciado Arriazu este libro que habla de nuestros primeros 100 años como institución. Muchísimas gracias. Al contrario. Lo voy a tener muy bien guardado. Bueno, qué bueno. Gracias. Muchas gracias.